Muy bien, chicas. Estamos viendo este capítulo aterrador de la ira de Dios. Eh, Hemos estado viendo, para las que no han estado, de que la ira de Dios es un atributo de Dios. Y que aunque muchas veces habla de la ira del hombre, nada es comparado a lo que es la ira de Dios, ¿no? La ira de Dios va mano en mano con su amor y su benevolencia. También hemos visto que es evidente que los escritores bíblicos no sentían inhibición alguna al encarar el tema de la ira de Dios, aunque hoy en día se habla muy poco acerca de la ira de Dios. Pero nosotros en este estudio estamos aprendiendo, ¿no? Estamos viendo que es parte de cómo es Dios y Él no sería Él si no tuviera esa cualidad en su vida, porque su ira va contra el pecado. Así es que estamos ahora viendo también que hay dos consideraciones bíblicas que habla acerca de la ira de Dios. Uno que es judicial, su ira es para ir en contra de lo malo, y también para lo que la gente merece. Si tú cometes crimen, mereces el juicio. Eso es lo que Dios dice. Pero en segundo lugar, también es algo que los hombres merecen, es algo que los hombres eligen por sí mismos, por no obedecer. Es cuando tus hijos estaban chiquitos y hacían algo, ellos no les estabas diciendo desobedece para que te castigue. Ellos lo hacían porque elegían desobedecer y nosotros hacemos lo mismo hoy en día. Y eso nos lleva a donde estamos ahora en la página 198, Romanos y la ira. Así es que vamos a empezar a leer en la computadora con Leo, Romanos y la ira. Y en un momento leemos la pregunta número 6. ¿Ya leo? Sí. El análisis clásico de la ira de Dios en el Nuevo Testamento se encuentra en la Epístola de los Romanos, que según Lutero y Calvino constituyen la puerta de entrada a la Biblia y que contiene más referencias explícitas de la ira de Dios que todas las otras cartas de Pablo sumadas. Terminaremos este capítulo analizando lo que dice Romanos sobre el tema. Esto nos servirá para clarificar algunas de las cosas que ya hemos mencionado. Brian, por favor, que Romanos contiene más referencias explícitas a la ira de Dios que todas las otras cartas de Pablo sumadas. Por eso, ¿quieres ayudar a alguien a que enfrenten su propio pecado? Dales de tarea que lean Romanos. Son 16 capítulos, ¿no? Pueden leer 2 cada día y terminen casi en una semana el libro de Romanos para que vean cómo Dios habla acerca de su ira. Recuerden que hemos comentado, la gente hoy en día, aunque puede ser blasfemo, puede ser adúltero, puede haber robado algo, a fin y al cabo es un buen tipo, ¿no? Así hablé con una mamá que su hija se fue con el novio y pregunté, ¿y ella realmente es creyente? Pues ella, yo la bauticé, ella ha ido a la iglesia y le digo, no te engañas. Ella está mostrando que no ama a Dios porque está buscando lo que ella quiere. No está obedeciendo a Dios y si se muere se va al infierno. Oh, no, oh, no. No quiere aceptarlo. Ese es el pensamiento común hoy en día. La gente no quiere enfrentar la realidad de que existe el infierno y que, como dice en Mateo 7, lo vamos a buscar, Mateo 7. ¿Recuerden? Mateo 7. Yo no lo digo, Dios lo dice tan claro.
versículo 13 y 14. Elo, ¿puedes leerlo también? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dios lo dice, ancho es el camino, ¿no? La mayoría van a ir al infierno, dice Dios, para decirlo de otra manera. El hecho de que tú y yo, Dios nos haya dado esa gracia de tener la salvación en nuestras vidas, que tengamos la certeza si al morir hoy, me voy al cielo, poca gente la tiene. Somos la gente más dichosa. Ajá, por conocer la verdad de la palabra de Dios. Así es que aquí vamos a ver en el libro de Romanos. Y si quieres realmente tener eso más claro, te invito a que leas Romanos. Lee 16 capítulos. Si eso no te impulsa para testificar a tus hijos, a tus parientes, a tus vecinos, realmente yo dudaría de tu salvación. Sí, Lupita. Hace unos días estaba platicando con mi hermano y me decía que él hace oración. Y yo le decía que hago oración porque temo a Dios. Me dice, yo no le tengo miedo. Y le digo, yo sí. Dice, es que Dios es un Dios bueno. Le digo, es un Dios bueno, pero es un Dios justo, que le da a cada quien lo que merece. Porque hablaba de alguien, le dije, nosotros somos igual de pecadores que ellos. Dice, pero hay más y menos pecadores. Y dije, Dios es Dios justo y todos mereceríamos el infierno. Y me dice él, yo no le tengo miedo. ¿Cuál es el miedo de Dios? Miedo hacia Dios. Y le dije, es temor porque Él es el único, el que pone las reglas del universo y el que puede mandarnos al infierno. Pero no estoy de acuerdo con eso. Mejor lee versículos con él y no des tu opinión. Mejor lee versículos de Romanos. Mire lo que Dios dice aquí. Porque fácil uno argumenta contra uno, porque yo y no estoy citando lo que Dios dice. Y el siguiente capítulo es de la benevolencia de Dios, los dos lados de la moneda. Así es que este es un capítulo muy bueno para él. Ajá. Pero siempre es mejor versículos, no mi opinión. Sí. Pues, entonces, ¿qué opinas de lo que dice aquí? Perdón, una imagen que compartieron en Facebook que decía, cuando las personas te digan que la vida es una y hay que vivirla, tú le puedes contestar, sí, el infierno es uno y eterno y hay que evitarlo. Ajá. Esa referencia a lo que te están diciendo. Sí, sí. Muy bien. Vamos a leer la pregunta número 6, que viene en la página 387. Ajá. Vamos a oír la pregunta número 6. Según Romanos, ¿qué es la ira de Dios? Y con Tere lo vamos a empezar a leer. Según Romanos, ¿qué es la ira de Dios? 1. El significado de la ira de Dios. La ira de Dios en Romanos denota la decidida acción de Dios de castigar el pecado, en tanto una expresión de una actitud personal y emocional del Dios Trino, como lo es su amor para con los pecadores, es la manifestación activa de su odio hacia la irreligiosidad y el pecado moral. La frase la ira puede referirse en específico a la manifestación culminante en el futuro de su odio en el día de la ira, pero puede también referirse a hechos y procesos providenciales y actuales en los que se evidencia el castigo divino por el pecado. De este modo, el magistrado que sentencia a los criminales es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La ira de Dios es su reacción ante nuestro pecado, y la ley produce ira.
porque ella hace surgir el pecado que está latente dentro de nosotros y hace que la transgresión y el comportamiento que provoca la ira abunde. Como reacción contra el pecado, la ira de Dios es expresión de la justicia y Pablo rechaza indignado la sugerencia de que sea injusto Dios que da castigo. A los que son preparados para destrucción, los describe como vasos de ira, es decir, objeto de la ira, en un sentido similar al que en otro lugar llama a los esclavos del mundo la carne y el mal, hijos de ira. Tales personas, por el solo hecho de ser lo que son, acarrean sobre sí mismos la ira de Dios. ¿Cómo entonces es lo que enseña Romanos acerca de la ira de Dios, Tere? ¿Cómo lo resumes? Que Dios castiga el pecado. Ajá. Dice aquí claramente, es una acción de castigo al pecado. Ajá. Es una reacción que tiene delante de nuestro pecado. Vamos a subrayar en la primera frase que la ira de Dios en Romanos denota la decidida acción de Dios de castigar el pecado. Y perdón, ¿en qué Romanos está? No está, estamos en el libro, en la página 199. Gracias. En todo el libro de Romanos, eso es lo que está diciendo. Gracias, mi vida. Decidida acción de Dios de castigar el pecado. Y subrayen lo que sigue. Es tanto una expresión de una actitud personal y emocional del Dios Trino como lo es su amor para con los pecadores. Ustedes como mamás disciplinen a sus hijos. ¿Y eso es porque los odian? No, es porque los aman. Y eso de alguna forma nos ayuda a entender cómo es esa ira de Dios contra el pecado. Él odia el pecado. Él no quiere que tú vivas en pecado. Él no quiere que yo viva en pecado. Por eso nos disciplina. Por eso hay castigo, ¿no? Y seguí subrayando toda esa frase. Es tanto una expresión de una actitud personal y emocional del Dios Trino como lo es su amor para con los pecadores. Es la manifestación activa de su odio hacia la irreligiosidad y el pecado moral, ¿no? La ira de Dios es su reacción ante nuestro pecado. Causa ira, ¿no? Porque no nos hizo para vivir así. Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere bendecirnos. Él quiere que vivamos en pureza, ¿no? Y cuando no lo hacemos, pues eso le causa ira porque no fue el propósito por lo cual nos hizo. Ajá. Pero además también nos protege a nosotros mismos de nuestros pecados. Sí, también nos protege. Vamos a ver más de eso. Subrayen también la frase que dice casi así como 8 líneas antes del final, la ira de Dios es expresión de su justicia. Mi ira no es expresión de mi justicia, no. Mi ira es porque no recibo mi voluntad, no, las cosas no van como yo quiero, ¿no? Así es que pongan un número 6 ahí y vamos a leer la pregunta número 7. Ahora en la página 388. ¿De qué maneras se revela de manera constante y universal la ira de Dios? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo vemos esa ira de Dios? Y vamos a seguir leyendo con Maru. Pero hay que quitar tu micrófono porque callé a todos, pero al callar a todos te callo a ti también, pero ya no lo pongo. La ira de Dios en Romanos denota la decidida acción de Dios de castigar el pecado. Ya lo leímos. ¿No? Ok, perdón. Es el 2, ¿sí? La 2, la revelación de la ira de Dios. Ok. Terry leyó lo otro. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detiene con injusticia la verdad. El tiempo presente se revela. Implica un revelar constante
que prosigue en todo el tiempo, desde el cielo que se opone en el Evangelio, en el versículo anterior, implica una revelación universal que incluye a quienes no han sido alcanzados aún por el Evangelio. Gracias, Maru. Qué bueno que te sientes mejor hoy, que puedes leer y tener tu libro. Aunque no te sientes bien, pero no te sientes mal. No. Gracias a Dios. ¿No? Qué bueno que sirvo para hacerles reír. Ok, vamos a subrayar ahí. Bueno, primero vimos el significado de la ira, subrayo en el significado. Ahora vamos a ver la revelación, cómo se manifiesta, cómo vemos en el mundo esa manifestación de la ira de Dios. Y subrayé, el tiempo presente se revela, implica un revelar constante que prosigue todo el tiempo, desde el cielo, ¿no? Es una revelación universal que incluye a quienes no han sido alcanzados aún por el Evangelio. Ahí empieza a contestar la pregunta número 7, pero vamos a ver más. ¿Ok? Vamos con Lupita en la página 200. Lupita Sánchez, sí. La Lupita de Zoom. Está intentando quitar su micrófono y quitó su video. Ok, Lupita. Una oportunidad más y vamos con la siguiente. Es donde dice micrófono. Ya. Ok, ya. Ya. Dice, ¿cómo se efectúa esta revelación? Se imprime directamente en la conciencia de cada hombre, aquellos a quienes Dios ha entregado a una mente reprobada, a cometer lo malo sin restricciones. Conocen, sin embargo, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte. Son dignos de muerte. Tales cosas son dignos de muerte. Perdón, ningún hombre ignora totalmente que hay un juicio venidero. Esa revelación inmediata que tiene se confirma con la palabra revelada del Evangelio, que nos prepara para sus buenas nuevas, dándonos información acerca de las malas noticias de un futuro día de la ira y día de la revelación, del justo juicio de Dios. Así es que, ¿cómo vemos la revelación de su ira? Dice, se imprime directamente en la conciencia de cada hombre. Ningún hombre ignora totalmente que hay un juicio venidero. Siempre en el alma de cada quien piensan, no, va a haber un juicio algún día, ¿no? No hacen nada. ¿Quieren creer que no haya un juicio? ¿No? O a veces sí lo han escuchado, pero no se sienten, o sea, te refieres al castigo, ¿no? Sí, no se sienten por peor pecado que haya hecho. No, Dios al fin y al cabo nos va a perdonar. Sí. Qué engaño. Yo he oído expresiones así de gente fea. Digo, porque dicen, pues nos vemos en el infierno. Sí. Ajá, o sí. sea, Porque vas a la como es una gracia, ¿no? No, pues sí, nos vemos en el infierno cuando tú les compartes. Ay, pues me voy al infierno, ahí vamos a estar bien a gusto. Yo les digo, no vas a estar nada a gusto. En primer lugar, no vas a poder ver nada porque hay total oscuridad. No puedes ver tu dedo enfrente de tu nariz. Entonces no verás. Es ausencia completa de luz. Ajá. Estuve en Cancún con mi hermana y ella quería ir a un río secreto que entras en las cuevas y todo y apagan las linternas y no hay nada de luz. Y pensé, así es el infierno. Ajá. Con todos los temores a tu alrededor y tú que no puedes ver nada. Ajá. Y esa es la realidad. Y chicas, eso tiene que impulsarnos a compartir con nuestra gente, con el desconocido,
con quien sea, de buscar la oportunidad con el carnicero, ¿no? Con quien sea, ¿no? Porque es la verdad de lo que dice la Biblia. Entonces, en primer lugar, pongan un 7 ahí, en la conciencia, Dios nos da ese conocimiento, hay un juicio, pero eso no es todo, como sigue diciendo, y vamos a seguir leyendo ahora con Amanda. Sí, ya sé. Con ese párrafo. Hola, Hola, Amanda. dice, pero esto no es todo. Para quienes tienen ojos para ver, aparecen aquí y ahora prueban de la ira activa de Dios en la situación actual de la humanidad. En todas partes el cristiano observa un esquema de degeneración que se va desarrollando en forma constante, desde el conocimiento de Dios hasta la adoración de aquello que no es Dios, y desde la idolatría hasta la inmoralidad de un tipo todavía más grosero, de manera que cada generación prepara una nueva cosecha de impiedad e injusticia de los hombres. En esta decadencia hemos de reconocer la acción presente de la ira divina en un proceso de endurecimiento judicial y de anulación de restricciones por el que los hombres van siendo entregados a sus preferencias corruptas, y algunos llegan a poner en práctica en forma cada vez más desenfadada las concupiscencias de su corazón pecaminoso. Pablo dice, el proceso tal como lo conocía él por su Biblia y el mundo de su día en Romanos, donde las frases claves son: Dios los entregó a la inmundicia, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, Dios los entregó a una mente reprobada. Muchas gracias, Amanda. Ahí vemos más maneras en que Dios revela su ira contra la humanidad pecadora. Dice, vamos de degeneración, ¿no? El mundo está decayendo y lo vemos en la actualidad. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo vemos la degeneración del mundo? Pero ¿cómo? ¿Cómo está peor? Prácticas. Los hombres ya quieren ser, las mujeres quieren ser hombres y se transforman. Esa es degeneración. Más violencia. Uno por uno, más inseguridad. Ayer rezábamos por las armas, como a las 4 de la tarde, prostitutas ya sobre las armas, ya otra vez ofreciéndose. Y a los niños también los quieren influenciar con la famosa quieren influenciar ahora a los niños, ¿no? Que ellos compren todo eso. Sí, Fer. Tengo una amiga maestra, ella da clases en el americano, que está en observatorio, y dice que los niños ya se meten dicen que son niños y se meten al baño de las niñas. No hay respeto. Niñas se meten en los baños de los niños diciendo que son niños y viceversa. ¿No? Todos aquí están compartiendo y en Zoom nadie. Ok, Alicia. Están en mute. Yo oí ayer que era el Día de la Familia Diversa. El Día de la Familia Diversa. Es la degeneración que estamos viendo, ¿no? Todo está de cabeza, ¿no? Y dice, y se va desarrollando en forma constante y lo vemos, cada día hay algo nuevo y va a ser más y más difícil para nosotros que creemos en lo que la Biblia dice para apoyar lo que vemos que la Biblia nos está indicando, ¿no? Olena va a tener un trabajo para ser diferente en este mundo, ¿no? Y es súper importante que ustedes estén firmes, ¿no? En sus creencias. Idolatría, hasta la inmoralidad, ¿no? Hay más y más idolatría, cada uno piensa lo que quiere, ¿no? Por donde sea, ¿no? Muchos sexos, ¿no? Muchos sexos.
muchas Relaciones con animales. Dice aquí en el libro que fue escrito hace muchos años, cuando Packer escribió este libro, dice por primera vez, fue en 73, en 1973. Y él dice que siendo entregados a sus preferencias corruptas. Y eso fue en 73 que lo dijo. Ahora es una norma. Ya hay de ti si no haces caso. Y dice Dios en Romanos 1, lo hemos leído, Dios los entregó. Está bien, ¿eso quieren? Adelante, ¿no? Para que lleguen a lo peor de la vida, para que así me buscan. Y gracias a Dios, hay personas que han aceptado a Cristo, pero se desvían y van al pecado, y ese pecado los lleva realmente a buscar al Señor y ser diferentes. Y hay otros que no son cristianos, aunque piensen que son, y se bajan a lo más profundo de tanto mugre en su vida, y eso después los sacudea y todo, y los sacude para que conozcan a Cristo. Así es que a veces yo estoy orando por mi sobrino nieto Asher, que no quiere ni comunicarse conmigo porque soy misionera y le voy a hablar de Dios y él no quiere oír nada, ¿no? Que ha vivido con su novia 2 años, ya ella lo dejó. Él está realmente exento de trabajar porque está tan mal de salud, necesita trasplante de riñón, tiene que hacer diálisis todos los días, un montón de veces, no puede trabajar en ningún lado, no hace nada todo el día. Y oro, Dios, quebrántalo. ¿Hasta dónde tiene que llegar? Él creció aprendiendo de Cristo y lo ha rechazado, aunque él dice que es cristiano. Ese es el engaño. Satanás quiere hacerte creer, yo me bauticé, ¿no? Pero no. Pero es muy doloroso para... Y es doloroso para uno, pero a veces decimos, Dios, ay, cambia esa persona. Si yo digo, Dios, que se hunda más hasta que te conozca. No, como mamá, uno no quiere ver a sus hijos sufrir, pero mira, si sufriendo van a conocer a Cristo, ora, Dios, que te conozcan, tú sabes la mejor manera. Y cuando ya conoces a Cristo, tus prioridades cambian, porque, por ejemplo, antes para mí lo más importante era que mis nietos terminaran una carrera, que fueran exitosos. No, ahora quiero que conozcan a Cristo y que se rindan a los pies de Cristo, y lo demás, pues es ganancia, bendición de Dios. Pero lo más importante es que sean... Lo más importante es que conozcan a Dios. Tú puedes desear que terminen la escuela, que tengan su carrera, que tengan un buen trabajo, que ganen mucho, pero todo eso es pasajero, porque se mueren y se van al infierno, ¿y qué les dio todo eso? ¿No? Entonces, subrayé ahí que van siendo entregados a sus preferencias corruptas. Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a una mente reprobada. Y eso es lo que vemos en el mundo hoy en día. Y vamos a terminar ese último párrafo. Marisa, ¿quieres leerlo? ¿Puedes quitar el micrófono, Antonietita? Hay que quitar el mute. ¿Ya? ¿Me oyen? ¿Ahora sí? Si queremos prueba de que la ira de Dios, revelada como un hecho en nuestra conciencia, ya opera en el mundo como fuerza, diría Pablo, hasta con que miremos al mundo a nuestro alrededor para ver a qué ha entregado Dios a los hombres, quien en el día de hoy, 19 siglos después de cuando él escribió, se atrevería a rebatir su tesis. No, ya. ¿Ya? Ahí nada más, ¿no? Y subrayan ahí, por favor, ¿no? ¿Quieres ver el ¿no? Estoy buscando a ver quién está. Ok, ella. Nada más, basta ver que Dios ha entregado Dios a los hombres
Basta con que miremos al mundo a nuestro alrededor para ver a qué ha entregado Dios a los hombres, ¿no? A su perdición, lo que quieren, ¿no? Y vemos que va de mal en peor. No es al revés. No es como el mundo quisiera decir, ay no, a fin y al cabo es un buen tipo. Eso es bueno. Por eso me encanta esas entrevistas que hacen del camino del maestro, el camino del maestro, The Way of the Master, con Kirk Cameron. Él hace entrevistas y otros hacen y preguntan a las personas, ¿tú te consideras que eres una buena persona? Sí, pues no mato, no robo. Pues ¿alguna vez has dicho una mentira? Pues sí, entonces eres un mentiroso. Oh, ¿alguna vez has visto una mujer con lujuria? Entonces eres un lujurioso. ¿Y eso consideras una persona buena? No, mire lo que Dios dice y Él les lee algo de Romanos. Muy bien. Y si no han visto esos videos, hay que buscar en Google. Son buenísimos, que aumentan la fe. En YouTube salen también El Camino del Maestro, The Way of the Master. Pueden buscarlos, son buenísimos. Vamos a seguir leyendo ahora con Gloria. La salvación de la ira de Dios. En los 3 primeros capítulos de Romanos, Pablo se propone llamar nuestra atención a esta cuestión. Sí, la ira de Dios revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, y el día de la ira viene cuando Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo podrá escapar al desastre ninguno de nosotros? La cuestión urge porque todos están bajo pecado. No hay justo ni aún uno. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. La ley no puede salvarnos por cuanto su efecto único es estimular el pecado y mostrarnos que lejos estamos de ser justos. Los adornos externos de la religión no pueden salvarnos tampoco, como tampoco puede la mera circuncisión salvar al judío. Existe, por lo tanto, algún medio de liberación de la ira que vendrá. Gracias, Gloria. Vamos a subrayar la salvación de la ira de Dios. Y la pregunta, ¿cómo podrá escapar al desastre ninguno de nosotros? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Existe, por lo tanto, algún medio de liberación de la ira que vendrá? Esa es la pregunta que queremos contestar, pero vamos a leer la pregunta 8 en la página 388. Es lo mismo. ¿Cómo puede librarse una persona de la ira de Dios? Eso debemos de tener siempre listos para compartir. ¿Cómo puede uno salvarse de la ira de Dios? Y vamos a leerlo ahora con Cris. Buenos días. Lo hay, y Pablo lo conoce. Estando ya justificados en su sangre, proclama Pablo, por él seremos salvos de la ira de Dios. ¿Por la sangre de quién? La sangre de Jesucristo, el Hijo encarnado de Dios. ¿Y qué significa estar justificados? Significa ser perdonados y aceptados como justos. ¿Y cómo podemos ser justificados? Mediante la fe, o sea, la confianza absoluta en la obra y la persona de Jesús. ¿Y cómo puede la sangre de Jesús, vale decir, su muerte expiatoria, constituir la base de nuestra justificación? Pablo lo explica en Romanos 3:24, donde habla de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué significa propiciación? Es un sacrificio que conjura la ira por medio de la expiación del pecado
y la anulación de la culpa. Un párrafo lleno de teología que vamos a ir viendo poco a poco para entender cada palabra que está ahí. Subrayé todo el párrafo, puse el número 8 al lado porque ahí está contestando. ¿Cómo puedes ser librado de la ira venidera? ¿No? Y dice, primero, estando ya justificados en su sangre, ¿no? Seremos salvos de la ira. Que entonces la sangre de Jesús, entonces necesito su sangre, su DAN para poder aplicármelo a mi cuerpo. No. ¿Qué significa ser justificado en su sangre? Él murió. Creer que lo que Él hizo por mí en la cruz fue para mí. Creo que Cristo, tú moriste en la cruz, pagaste mi deuda. Yo tendré que morir en la cruz. Tú tomaste mi lugar. Es como si tú fueras juzgado en una corte o algo y alguien interrumpe. No, yo lo hice. Tomen tu culpa y ellos pagan tu sentencia. Es lo mismo lo que Jesús hizo, pero por todos que creemos en Él. No es automático para todos. Hay que creerle. Y ese creer tú lo vas a saber porque eso te hace amarlo. Y cuando crees en su sacrificio en la cruz, si lo amas, dice Juan 14:15, lo obedeces. Tú sola te das cuenta que realmente eres salva porque hay cambios en tu propia vida. Antes eres mal hablado. Algo pasó y lavó tu boca y no estás diciendo las malas palabras. Eso fue precisamente lo que apenas pasó con mi sobrina Annie, que fue infiel a su esposo y se arrepintió y buscó ayuda de una iglesia porque sabía que ella necesitaba a Dios. Tuvo que llegar tan baja para entender su necesidad del Salvador, porque ella fue criada en una iglesia. Ella fue a Grace toda su vida, ¿no? Y es buena enseñanza. Tuvo papás que la amaban, que le hablaron de Cristo y ella rechazó. Aunque decía ser cristiana, ¿no? Se embarazó de un chico, ¿no? Dio su hija en adopción, se casó con otro chico, ya estaba embarazada, ¿no? Te digo, el Señor es tan fuerte y te jala para que te alejes de Dios. Y todo ese tiempo, aunque iban a una iglesia de vez en cuando y checaban tarjeta, no era salva. Pero su pecado le llevó a lo más profundo de su suciedad y buscó a Dios. Y ella fue la que comentó, ya no hablo como mi familia, mi esposo y mis hijos, porque ya regresó con su esposo. Ellos maldicen, ya no hablo así. Dios cambió su hablar. Tiene ganas de ir a la iglesia. Ellos no. Ya es una persona nueva. Eso es lo que pasa. Y es para ver en mi vida, tú en tu vida. ¿Ves esos cambios? Has sido justificado por el sacrificio de lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces serás salvo de la ira. No hay, como dice Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Tu mamá te puede condenar, no eres buena hija, ¿no? Pero para Dios no hay ninguna condenación. Su pago fue más grande, el de su hijo. Pero yo tengo que haber creído que su sacrificio pagó por mí. Y señales de que sí lo creo es que no voy a seguir igual. Él lava mi boca con jabón espiritual, ¿no? Me hace hablar diferente. Entonces, dice, pero por la sangre de ¿quién? La sangre de Jesucristo, el Hijo encarnado de Dios. ¿Y qué significa estar justificado? ¿No? Como alguien dijo una vez, es como si nunca hubieras pecado, porque Dios antes nos ve pecadores y ahora nos ve a través de Jesús. Limpia, como si nunca hubiera pecado. En inglés, justified, hacemos un juego de palabras, just as if I'd never sinned. Justificado, como si nunca hubiera pecado, ¿no? Está en la misma palabra. ¿Y cómo podemos ser justificados? Otra vez,
No hay otra. No es por ser bautizada, no es por tomar la Santa Cena, no es por ir a una iglesia arrodillada para pagar tu pecado. No, mediante la fe. La fe, o sea, la confianza absoluta. Y eso voy leyendo para que examinemos cada una nuestro corazón. Porque el enemigo es el engañador y quiere hacerte creer que eres salva y no lo eres. Porque entonces ya te ganó para el infierno para siempre. Porque mientras tú crees que eres y eso no es una verdad en tu vida, no lo eres. ¿Y cuánta gente está atrapada en ese engaño? Piensen que son, porque van de vez en cuando a una iglesia, porque de vez en cuando leen la Biblia, o ellos piensan que son buenas gentes, ¿no? Entonces, mediante la fe, o sea, la confianza absoluta en la obra y la persona de Jesús y nada más. No es Jesús y tu madre que murió, no es Jesús y el santo favorito que tengas, no es Jesús y buenas obras, es nada más fe en Jesús por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Su muerte expiatoria. ¿Qué significa expiatoria? Que Él tomó mi lugar en la cruz. Eso es lo que es. La redención que es en Cristo Jesús. Y expiatoria es una palabra que no bien entendías, ponlo ahí, que Él tomó mi lugar en la cruz, ponlo junto a esa palabra en el margen, ¿no? Que Él tomó mi lugar. Es la misma idea de la propiciación, ¿no? En el Antiguo Testamento, el propiciatorio estaba ahí en el templo y el sacerdote entraba y rociaba la sangre del cordero sobre el propiciatorio. Y eso cubría el pecado, pero no quitaba el pecado. Lo cubría. Y por eso cuando él llegó a ser bautizado por su primo, Juan, ¿no? Juan el Bautista, fue anunciado así: he aquí el Cordero de Dios, ya no cubre el pecado, que quita el pecado. Borrón y cuenta nueva. No es cuando alguien viene y rápido limpias abajo del tapete todo lo sucio porque no tienes tiempo para levantarlo, ¿no? Y se ve más o menos alzado. No. Ajá. Ya sabemos tus secretos, Dania. No. Es broma. No. Pero eso es lo que hace la sangre de Jesús, su sacrificio para nosotros en la cruz. Un sacrificio que conjura la ira por medio de la expiación del pecado y la anulación, borrón de la culpa. Ya no hay culpa, no tienes que ir cargando, no me perdono a mí misma. No eres quien para perdonarte a ti misma. Tienes que recibir el perdón de Dios. Él es el único que perdona, porque perdonar es divino. No, y es un engaño de psicología. Tienes que perdonarte a ti misma. No, tienes que descansar en Dios, quien pagó por tu pecado. No puedes. Un caído no puede salvarse a sí mismo. No. Bueno, súper importante ese párrafo. Vamos a seguir leyendo ahora con Tania. No veo a tu madre, Tania, ¿dónde está? No está, Elena, anda en Toluca, yo pensé que te había avisado. No me dijo. Tache. Perdónala. Ok, dice, esto, como veremos en mayor detalle más adelante, constituye la médula misma del Evangelio, que Cristo Jesús, en virtud de su muerte en la cruz, como nuestro sustituto y portador de nuestro pecado, es la propiciación por nuestros pecados. Entre nosotros los pecadores y las tormentosas nubes de la ira divina está ubicada la cruz del Señor Jesucristo. Si somos de Cristo por la fe, entonces somos justificados por su cruz. Y la ira no nos alcanzará jamás, ni aquí ni en el más allá. Jesús nos libra de la ira venidera. Claro, subrayan ahí lo que vimos. Este párrafo es la médula misma del Evangelio, ¿no?
Y el Evangelio sabemos, las buenas nuevas de Cristo, es que Dios se hizo hombre, que murió por nosotros, que pagó por nuestros pecados en la cruz, por ti y por mí, que yo necesito arrepentirme y poner mi fe tan solo en Cristo para la salvación, y Él me salva, me da vida eterna. Y subrayé la última frase ahí: si somos de Cristo por la fe, entonces somos justificados. Él me ve como si nunca hubiera pecado, porque Él ve a Jesús y lo que hizo en la cruz, y no me ve Elena Parker pecadora y toda la mugre de mi vida. Y la ira no nos alcanzará jamás, ni aquí ni en el más allá, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué gran noticia! ¿Saben cuánta gente está trastornada porque piensan que su culpa los destruye, que lo merecen, que toman antidepresivos por su culpa, se suiciden, están en hospitales psiquiátricos, atontados con medicina, que nunca va a ser lo que la sangre de Jesús podría hacer en sus vidas, darles la paz que necesitan. O en sus fuerzas, ¿no? Por ejemplo, van en una peregrinación de rodillas, llegan sangrantes, se flagelan, y es una mentira porque qué sacrificio tan grande, entonces ya me siento... Sí. Cuando tú piensas que tienes que pagar por tu pecado, no tienes el evangelio bien claro en tu mente. Cristo pagó por todo, una vez, para siempre. Entonces, si tú... voy a dar esa ofrenda para que Dios perdone mi pecado. Estás mal. Gente en la iglesia cristiana lo hace. Yo voy a ayudar a ese pobre para que Dios me perdone. Gente lo hace. No es nada más gente de otras religiones que van arrodilladas. Nosotros en nuestras iglesias también gente lo hace, ¿no? Para pagar por su pecado. Y eso es una blasfemia a Dios. Es un insulto a lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Bueno, vamos a leer la pregunta número 9 y seguir leyendo con Patti Fernández. Son algunas verdades importantes que nunca comprenderemos a menos que tengamos verdad en cuanto a la ira de Dios. Ok, Patti, perdón, ¿podrías quitar tu micrófono otra vez? ¿Ya? Sí, gracias. Una realidad solemne. No cabe duda de que el tema de la ira divina ha sido considerado en el pasado en forma especulativa, irreverente y hasta maliciosa. No cabe duda de que ha habido quienes han predicado la ira y la condenación sin lágrimas en los ojos ni dolor en el corazón. No cabe duda que el espectáculo de algunas sectas que alegremente consignan a todo el mundo al infierno, aparte de ellos mismos, ha sido motivo de disgusto para muchos. Mas si queremos conocer a Dios, es imprescindible que nos enfrentemos con la verdad relativa de su ira. Por más que esté pasada de moda la idea y por fuertes que sean nuestras... prejuicios. Ay, Dios mío, perdón, ya me perdí. Prejuicios iniciales contra ella. Prejuicios iniciales contra ella. De otro modo, no podremos entender el evangelio de la salvación de la ira, ni la propiciación lograda por la cruz, ni la maravilla del amor redentor de Dios. Tampoco tendremos la mano de Dios en la historia y el proceder actual de Dios con los hombres que hoy no le veremos ni pies ni cabeza al libro de Apocalipsis.
Nuestro evangelio no tendrá la urgencia que recomienda Judas. A otros salvar, arrebatándolos del fuego. Ni nuestro conocimiento de Dios, ni nuestro servicio para Él se conformarán a su palabra. Conocer la verdad de Dios es esencial para entender su ira. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Subrayé ahí, mas si queremos conocer a Dios, es imprescindible que nos enfrentemos con la verdad relativa a su ira, por más que esté pasado de moda la idea. Aunque la gente no quiere enfrentar la ira de Dios, hay que hablar de la ira. Por fuertes que sean nuestros prejuicios iniciales contra ella. A lo mejor también has querido, no, es incómodo hablar de la ira de Dios. Ajá. Queremos suavizarlo o algo, ¿no? Para que quedemos bien con las personas, ¿no? Subrayé también, de otro modo no podremos entender el evangelio de la salvación. Esa es la respuesta a la 9, ¿no? No podremos entender el evangelio de la salvación de la ira, ni la propiciación logrado por la cruz, ¿no? Que Él pagó por mí, ni la maravilla del amor redentor de Dios. Para entender el amor de Dios tienes que enfrentar su ira. No hay de otra. Tampoco entenderemos la mano de Dios en la historia, ¿no? Porque mucha gente se queja, ven el Antiguo Testamento, ay no, el Dios del Antiguo Testamento no es mi Dios, Él es un Dios de ira. Pues en el Antiguo Testamento enfrentamos todas las diferentes idolatrías de las diferentes naciones y por eso habla de la ira de Dios. Pero por no querer ver la verdad de lo que está mencionado, rechazan la ira de Dios y rechazan el Dios del Antiguo Testamento diciendo que es diferente, es el mismo del Nuevo Testamento. Ok, algo está pasando y no está cargando. Espero que no se quita esto, no sé por qué está enchufado, pero no sé qué está pasando aquí. Hay luz aquí. Voy a ponerlo en el otro. Oh, ya salió la cosita otra vez aquí. No sé, espero que sigue. Si termina, pues se acabó. Vamos a ver. No está cargando. No. Un momento. Ya lo cambié ahí. Hay otro enchufe ahí. ¿Podrías traerme esta? Porque a veces son los enchufes que están así como... A lo mejor las hormigas ya lo mataron. Vamos a ponerlo aquí en la otra antes de que se quede. ¿Puedes enchufarlo en algo? Está enchufado. Regálenme tantita verdura, por favor. Pero sabes que perdón. Sí, lo enchufaste, gracias. Vamos a ver. No está, no sé. No será esto. Entonces tiene que ser el cable. Tiene que ser el cable. Pues, ok, chicas. No. No. Sabes que lo voy a conectar a mi teléfono. Antes de que déjame encontrar mi Zoom en mi teléfono. Ok. Ya. Voy a poner aquí. ¿Lo desconectó ya? Sí, puedes desconectarla porque no sé. No quiere. Perdón, chicas. Por eso tienen que venir a la clase. No sé por qué no quiere conectarse ahí. ¿No será que ya se te desgastó mucho? Estaba funcionando. Déjame ver aquí. Oh, gosh. Necesito el ID de la reunión. Déjame ver aquí qué dice. Ok, ID.
594-044. Código de acceso, ¿cuál es el código? 3 P M grande. M grande Ya. Ok, chicas. Yo tengo que dejar entrar. Ok. Espero que siga ahí y me deje seguir ahí. Ajá. Ahora, a ver. No te oyes. No se oye. Voy a tener que hacer esto. Okay. Hasta, no, I don't know what's going on. Bueno, vamos a tratar de hacer lo que podamos hasta que se pueda. Sí. Elenita se oye. Ya está bien. Sí, no sé. Hay mucho ruido. Sí, puedo tener mi libro. Okay, Creo que no pueden estar los dos. No. Solo sería uno. Pero no quiero apagarlo. Mira, ¿sabes qué? Voy a quitar esto y vamos a terminar lo más rápido posible aquí. ¿Okay? Exacto, sí. Ya. Ajá. Estamos casi terminando. ¿Quién le toca leer? Maggie. Atención, chicas, vamos a volver a tratar de terminar aquí. Chicas, Sonia, atención. Okay, perdón. ¿En la ira de Dios? Sí. Pero es Maggie. La ira de Dios es una perfección del carácter divino sobre el cual debemos meditar con frecuencia. Primero, para que nuestro corazón sea debidamente impresionado por el hecho de que Dios detesta el pecado. Siempre nos sentimos inclinados a considerar el pecado con ligereza, a disimular su fealdad y excusado. Mas cuanto más estudiamos y meditamos sobre la forma en que Dios lo aborrece y su terrible venganza sobre él, tanto más probable es que nos demos cuenta de su perversidad. Segundo, para crear en nuestro corazón un verdadero temor de Dios, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No podemos servir a Dios agradándole a menos que haya la debida reverencia ante su abrumadora majestad y temor, ante su justa ira, y la mejor forma de promover entre nosotros dichas actitudes es la de traer a la memoria frecuentemente el hecho de que nuestro Dios es fuego consumidor. Tercero, para que nuestra alma se proyecte en ferviente alabanza a Jesucristo por habernos librado de la ira venidera. El hecho de que estemos dispuestos a no meditar sobre la ira de Dios constituye la prueba más segura de cómo está realmente nuestro corazón para con Él. Pink tiene razón, si en realidad queremos conocer a Dios y ser conocidos por Él, debemos pedirle que nos enseñe aquí y ahora a enfrentar solamente la realidad de su ira. Y la pregunta número 10 lo voy a tratar de leer rápido, porque con acuerdo de Pink, ¿por qué deberíamos meditar con frecuencia en la ira de Dios? Y él dice que Dios detesta el pecado, ¿no? Hay que darnos cuenta de su perversidad. Y eso nos da verdadero temor a Dios. Por eso tenemos que meditar en la ira de Dios. Si no, no vamos a poder realmente alabarle, ¿no? Porque nos ha librado de la ira venidera, ¿no? El hecho de que estemos dispuestos o no a meditar sobre la ira de Dios constituye la prueba más segura de cómo está realmente nuestro corazón para con Él. Y la última pregunta, 11, ¿cómo se cumple con la prueba de que estemos dispuestos a meditar sobre la ira de Dios? Dice Pink, tiene razón.
Si en realidad queremos conocer a Dios y ser conocidos por Él, debemos pedirle que nos enseñe aquí y ahora a enfrentar la solemne realidad de su ira. Subrayen lo último, la realidad de su ira. Valdría la pena repasar ese capítulo. Vamos a orar para dar gracias a Dios antes de que termine la clase y mi pila. Así es que, por favor, a ver, mejor aquí, alguien aquí. Yo, Maggie. Ok, Maggie, llenos en oración. Señor, queremos agradecerte, Padre, por todas las enseñanzas que nos das. Te pedimos nos ayudes mucho, Padre, para obedecer y ser personas, Señor, que den testimonio y que están unidas a ti, Señor. Eso queremos, ser obedientes, amorosas y que se refleje ese gran amor que nos has dado y que seamos a la imagen tuya, Padre. Te agradecemos por estos estudios, por cada una de nosotras. Y te pedimos nos des fortaleza, Padre, para todo lo que estamos viviendo, lo que hemos de vivir, Señor, para no decaer y siempre demostrar en nuestra vida que hay un Dios poderoso que nos está protegiendo, nos está, pues está con nosotros todo el tiempo. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Amén, alabado, bendito. Oración express.